Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a ver en qué consiste el ámbito de las variables y es muy importante conocer su funcionamiento a la hora de declarar variables locales y globales. Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas y vamos a empezar con las variables locales. Bueno, ¿qué es una variable local? Una variable local es una variable que se define dentro de una función. ¿Vale? Entonces voy a ir aquí creando la información sobre las variables locales. Se define dentro de una función. Tienen ámbito local, es decir, tienen ámbito local en la función, quiere decir que únicamente se pueden utilizar dentro de ellas. Y para ver su funcionamiento vamos a crear un pequeño script en el que tenemos una función, saludar, en la que vamos a declarar una variable. Bueno, pues para declarar una variable ponemos var, por ejemplo, saludo igual hola. Bueno, imaginad que yo quiero ejecutar esta función. Pues para ello tendría que poner únicamente saludar, ¿vale? En este caso, al hacer la función saludar, vamos a crear una variable llamada saludo y ahora vamos a mostrar un mensaje donde mostremos saludo. Entonces voy a decir alert saludo y vamos a ver su funcionamiento. Como veis, no hace nada. Como veis aquí, nos ha dado un error que dice saludo no está definido. ¿Por qué? Porque saludo se encuentra únicamente dentro de la función. Entonces, si intentamos llamar a la variable saludo fuera de ella, no lo entiende. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues coger este mensaje e introducirlo dentro de la función. En este caso ya sí que va a funcionar porque saludo lo tenemos definido aquí dentro. Y si veis, nos ha mostrado el mensaje. Por tanto, hay que tener en cuenta lo siguiente respecto a las variables globales. Como habéis visto, únicamente se deben reconocer dentro de la función. Y claro, ¿qué pasa? Que podemos declarar variables con el mismo nombre en diferentes funciones. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí una variable que se llama saludo y solamente la podemos utilizar aquí, podríamos declararnos todas las funciones que nosotros quisiéramos y crearnos nuestras propias variables saludo y utilizarlas dentro. Unas no iban a interferir con las otras. También hay que tener en cuenta que la variable local desaparece cuando finaliza la función, que es lo que acabamos de ver. En el momento que acabamos la función, la variable saludo desaparece, por tanto, cuando intentamos llamarla fuera de ella, no va a funcionar. Bueno, estas son las variables locales. Vamos a verlo un poquito más sobre ellas y vamos a continuar ahora con las variables globales. ¿Y cuál es la información que debemos saber sobre las variables globales? Bueno, pues las variables globales se definen fuera de las funciones. Tienen ámbito global, es decir, en toda la página. Son accesibles desde fuera y dentro de las funciones. Y por último, lo que acabamos de ver aquí, ¿qué ocurre en las variables globales? Pues que las variables globales desaparecen cuando se sale de la página. Vale. Entonces vamos a ver un ejemplo con una función. Vamos a crearnos una variable llamada despedida que tiene el valor adiós. Y ahora nos vamos a llamar una función que se llama despedir en la que mostramos un mensaje. El mensaje con la variable despedida. Bueno, si esta variable la hubiéramos declarado en una función, no podríamos hacer referencia a ella ni dentro ni fuera de una función. Sin embargo, aquí, como es una variable global, podemos referirnos a ella aquí dentro. Así que vamos a llamar a la función y vamos a ver si funciona.
Aquí tenemos hola del primer mensaje y a continuación adiós. Entonces, como veis, esta variable que la hemos declarado aquí fuera, podríamos hacer referencia a ella tanto fuera como dentro de la función. Incluso podríamos, por ejemplo, hacer aquí un alert despedida desde fuera de la función, como veis, y nos funcionaría igual. Aquí estamos haciendo la llamada a la función despedir y a continuación estamos haciendo el alert despedida. Vamos a ver ahora una cuestión importante, que son las variables que son automáticamente globales. Bueno, ¿qué es esto? Muy fácil. Las variables automáticamente globales ocurren cuando asignamos un valor a una variable que no ha sido declarada antes. Es decir, en ese momento en el que nosotros asignamos un valor a una variable que no ha sido declarada, se convierte automáticamente en global. Si asignamos un valor a una variable no declarada, se convierte en global. Vamos a ver un ejemplo donde lo veréis mucho mejor. Voy a crear una función llamada preguntar. Y en esta función llamada preguntar voy a poner una variable llamada pregunta que no estamos declarando. ¿Vale? No le ponemos delante el var, es como si ya existiera. Y voy a poner, por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Bueno, tengo aquí esta pregunta. Esta pregunta, si yo hubiera puesto var delante y hubiera hecho un preguntar, hubiera hecho esto, un preguntar, y luego hubiera intentado hacer un alert de pregunta, pues como habíamos hecho aquí al principio, no iba a funcionar, ¿no? Nos da un error de que pregunta no está definida. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en el momento en que yo le quito ese var y asigno el mensaje a la pregunta, automáticamente esta pregunta se convierte en variable global. Es como si lo hubiéramos declarado fuera de la función. Entonces, si yo ahora hago esto y ejecuto, tenemos el hola, el adiós y la pregunta. Vamos a rizar un poco más el rizo y vamos a ver qué ocurriría si utilizamos variables globales y locales con el mismo nombre. Entonces voy a escribir aquí variables locales y globales con el mismo nombre y me voy a crear una pequeña función. Bueno, en primer lugar me declaro una variable que se llama mi variable, que va a tener el valor fuera. A continuación me voy a crear una función que se llama ámbito, que lo que va a hacer va a ser crear una variable llamada mi variable, es decir, una variable con el mismo nombre que la variable global que tenemos aquí, y hace un alert de mi variable. A continuación vamos a hacer un alert de mi variable, vamos a llamar a la función y vamos a hacer otro alert de mi variable. Vamos a ver qué ocurriría. Bueno, en primer lugar lo que vamos a ejecutar va a ser el alert de mi variable. Como mi variable está aquí fuera definida, nos debería mostrar el mensaje fuera. Bueno, hola, adiós y la pregunta, y a continuación vemos que nos ha mostrado el mensaje mi variable fuera. ¿Qué ocurre si ejecuto ámbito? Bueno, pues vamos a ver. Si ejecuto ámbito me va a mostrar dentro. ¿Por qué? Porque dentro de ámbito declaramos una variable llamada dentro y la mostramos. Aquí veis que tengo dentro. ¿Qué ocurre ahora en este último caso? Me muestra la palabra fuera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos salido de la función y ahora nos hacemos referencia a la variable mi variable que está fuera de la función. Por tanto, vuelve a coger este valor. Vamos a poner aquí el resultado. Devuelve fuera, devuelve dentro, devuelve fuera. Y ahora podemos entender que cuando nosotros llamamos a una variable con el mismo nombre dentro de una función, estamos haciendo referencia a ella únicamente dentro de esa función.
Vamos a darle una vuelta más al asunto y vamos a crear una variable global y la vamos a redefinir dentro de una función. Bueno, variable global redefinida dentro de una función. Bueno, para ello vamos a utilizar este mismo código, ¿vale? Pero con una peculiaridad. Bueno, en primer lugar vamos a ponerle mi variable 2, mi variable 2, mi variable 2. Y en lugar de definir la variable con el var, lo que vamos a hacer va a ser automáticamente convertirla en global. Recordad que para crear una variable automáticamente global, lo único que tenemos que hacer es asignarle un valor sin haberla declarado antes. ¿Vale? Entonces, esta mi variable, como no, está dentro de esta función, pero no le hemos puesto var, por tanto no es una variable local. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues vamos a ver el funcionamiento. En primer lugar vemos el hola, adiós y el mensaje. Ahora veremos el resultado de estas tres, fuera, dentro, fuera. Y a continuación vamos a ver qué ocurre aquí. Bueno, en primer lugar, mi variable 2 devuelve fuera. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llamado a la función ámbito que tenemos aquí. Ay, perdonad. Vamos a llamar ámbito 2. Y repetimos. Bueno, el primer mensaje me devuelve fuera. ¿Por qué? Porque hemos hecho un alert de la variable mi variable 2 que tiene el mensaje fuera. A continuación, hemos llamado a la función ámbito 2, que lo que hace es redefinir la variable global llamándola dentro y mostrando el resultado, por tanto me devuelve dentro. Pero fijaos, el último resultado también es dentro. Antes nos había devuelto fuera y ahora nos devuelve dentro. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es redefinir esta variable que teníamos aquí arriba. Aunque ya hemos salido de la función, estamos haciendo referencia a esta que la hemos machacado o hemos modificado su valor dentro de la función. Por tanto, vamos a copiar aquí los resultados. Devuelve fuera, devuelve dentro y devuelve dentro. Bueno, y esto es todo. Ya conocemos en qué consisten las variables locales y globales y cómo debemos utilizarlas. Recordad que las variables locales las utilizamos fundamentalmente cuando queremos que su ámbito sea únicamente local, es decir, que solo las queremos utilizar dentro de una función y en el momento que salimos de la función desaparecen. Sin embargo, las variables locales las vamos a utilizar fuera de las funciones y podemos compartir esos valores dentro de la función. Es decir, podríamos modificar los valores de esa variable global tanto fuera como dentro de las funciones. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.